por medio de ella. Te rogamos, Señor, que nos auxilies para ponerla en práctica. Que esta palabra, Señor, sea de exhortación y de edificación para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Después de el apóstol Pedro, después de hablar de la conducta de los creyentes, recuerden que desde el capítulo 4 viene hablando de cómo los creyentes debemos comportarnos en el mundo. Y esta iglesia, o estas iglesias que estaban recibiendo una persecución, es altamente probable que ellos les fuera más difícil practicar la fe en el contexto en que estaban viviendo. No era fácil para ellos ser cristianos y vivir como cristianos mientras ellos estaban recibiendo persecución de varios tipos. Por ejemplo, incluso física, pero también una persecución cultural, porque a ellos los calumniaban o los vituperaban. ¿Se acuerdan la palabra que vimos la semana pasada? Entonces no era fácil. Pero en este contexto de sufrimiento, ahora el autor se centra en los asuntos internos de la iglesia. O sea, las comunidades que estaban recibiendo esta carta, es probable que hayan tenido, por la presión externa que tenían, hayan tenido conflictos internos. Y va a ir desde el liderazgo hasta todos los hermanos, los riesgos que representa una crisis interna. Quiero decir que la crisis aumenta las características que no son propias. No significa que en la crisis nosotros nos transformamos. No. En las crisis surge lo que realmente somos. Si no, usted puede ir muy calmado en el metro hasta que le pisan el dedo chico. ¿Sí o no? No, pero todo el mundo es pacífico ¿hasta cuándo? Hasta cuando alguien lo provoca. O sea, estamos diciendo que las crisis hacen resurgir lo que somos realmente. Entonces vamos a ver esta mañana 3 exhortaciones sobre la vida interna de la iglesia, en todo momento, pero Pedro estaba hablando en este momento crítico de persecución. A los primeros que se dirige es a los ancianos. Palabra que utiliza aquí es presbíteros. ¿Ya? Nosotros somos presbíteros. Los hermanos del consistorio que esta iglesia ha elegido son presbíteros. ¿Ya? Ancianos. Esto tiene un origen en la tradición o en la religión judía, donde los ancianos eran los líderes de la iglesia. Y no solo los líderes de la iglesia judía, sino que eran también los jueces. Y jueces que tenían poder de vida y de muerte en el pueblo. ¿Ya? O sea, eran ellos, los ancianos, los que daban, por ejemplo, pena de muerte ante ciertos eventos o ciertos delitos. O sea, era una posición muy, muy alta la que tenían los ancianos en el contexto judío. No así en la iglesia, claramente. No le damos, aunque tengamos ganas, no podemos darle pena de muerte a absolutamente nadie, ¿cierto? Eso no se puede hacer porque no somos un Estado, ¿ya? Pero sí sigue teniendo la autoridad de parte de Dios, que ha reconocido a la iglesia mediante una elección de características democráticas, ¿ya? En nuestro contexto, nuestros presbíteros son elegidos democráticamente. Yo soy examinado como pastor y ordenado por el presbiterio, pero quien decide si quiere o no que yo sea pastor de esta iglesia, ¿saben quiénes son? Los miembros de la iglesia. Así también como mis hermanos presbíteros del consistorio fueron elegidos por votación democrática, con un voto informado y secreto, en una votación informada y con un voto secreto. Entonces, Pedro se pone en el mismo lugar que ellos. Pedro está hablándole, a pesar de haber tenido
contacto con Jesús, habla y les habla a los ancianos, diciéndole que Él es anciano juntamente con ellos, pero que ha sido testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. O sea, le está diciendo lo siguiente a los ancianos: miren, nuestra labor es testificar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en virtud de eso, nosotros vamos a cumplir nuestra labor dentro de la iglesia. Entonces, veamos las exhortaciones que le hace a los presbíteros. Dice que deben cuidar el rebaño de Dios. Eso es muy interesante. Porque habitualmente las personas que son autoridad creen que tienen título de propiedad sobre aquellas cosas que dirigen. En la iglesia no es así. El apóstol Pablo le dijo a los ancianos que estaban en Éfeso, ¿cierto? Capítulo 20 de Hechos, les dice que deben cuidar y apacentar el rebaño del Señor, la iglesia del Señor. ¿Y cómo dice? ¿Cómo había pagado el Señor por ella? Con su propia sangre. O sea, el único pastor que puede tener título de propiedad sobre la iglesia es aquel que ha muerto por ella y la ha salvado. ¿Qué pastor cumple esa característica? ¿Qué presbítero cumple esa característica? Ninguno. Entonces ninguno es propiedad de nadie. Yo no soy propietario, ni el consistorio de esta iglesia es propietario de los hermanos. Primero, hay que cuidarla entonces como si no fuera nuestra. Y esto ya lo sabemos los chilenos, ¿cierto? Nuestra sabiduría popular que dice: en lo ajeno reina la desgracia. ¿Cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es con sumo cuidado, valga la redundancia, cuidar o pastorear del rebaño del Señor. Aquí está hablando del cuidado, porque el texto dice, cuiden como pastores. Ahí la palabra que se utiliza es poimen, algo así como al resguardo, está al cuidado de. Eso es lo que hace un pastor. Un pastor es un cuidador que cuida del rebaño que no es suyo, sino que Cristo es el único pastor propietario de las ovejas. ¿Qué dice Juan citando las palabras de Cristo? Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice que las ovejas conocen y oyen la voz del pastor y lo siguen. Entonces, cuando hablamos del pastorado, estamos hablando en realidad de una autoridad que es relativa y delegada hacia los pastores. El que cuida verdaderamente de la iglesia es Cristo Jesús. Pero como instrumento ha utilizado a hombres, ¿para qué? Para que cumplan ese rol de pastoreo y de cuidado en la iglesia. Entonces, cuando las iglesias tienen alguna crisis, el liderazgo es el que primero es perseguido, ya sea una crisis interna o externa, ¿o no? Si hay una crisis interna, ¿a quién? No, voy a decirlo de esta manera mejor. ¿Cuántas veces usted ha responsabilizado de cualquier cosa, justa o injustamente, al consistorio? Muchas veces. Porque es natural. Porque estamos ahí, ¿para qué? Para gestionar la iglesia, para cuidarla, para dirigirla. Entonces, ante una crisis, los primeros que son perseguidos son los pastores, o en este caso, como dice aquí, los presbíteros. ¿Por qué? Porque son el primer grupo de riesgo ante una persecución o ante una crisis de la iglesia. Entonces, ¿cómo deben cuidar el rebaño? Dice que lo deben cuidar no por obligación. La NBI, que usted tiene ahí enfrente, dice, la nueva versión internacional, dice, ¿se escucha bien? Estoy esforzando mucho la voz, siento que estoy muy bajo. Los ancianos dice lo siguiente: cuiden como pastores, no por obligación. Si usted tiene a la mano una Reina Valera, dice, no por obligación, sino voluntariamente. O sea, pone este contraste. ¿Por qué?
Porque el liderazgo de las iglesias, al ser perseguido, podría ser que ya nadie quisiera tomar esa responsabilidad de manera voluntaria. Sino que, típico, así como, bueno, ya, si nadie quiere asumir esta responsabilidad al presbiterato o al ser anciano, bueno, lo voy a asumir yo porque tengo un gran sentido de responsabilidad, y etcétera. Podría haber sido visto como obligatorio. Entonces, cuando se hace obligación por alguna presión o por alguna coerción, definitivamente eso afecta a la iglesia. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que dice Pablo allá en Tito, que si alguien desea obispado, buena cosa desea. Si yo le pregunto a una persona que va a ser candidato al sagrado ministerio para ser pastor, o es candidato para ser presbítero, yo le digo, ¿usted quiere ser? Si esa persona dijera, no, ¿sabes qué? En realidad no. Hasta ahí llega la entrevista que yo quiero hacer con él. Porque el primer requisito para ser un líder de la iglesia, ¿cuál es? Desearlo. Eso no significa que yo tengo todas las capacidades, que no sé. No, significa que yo deseo y siento el llamado que Dios me está haciendo. Si alguien desea obispado, a buena tarea desea, a buena tarea aspira. Está bien. Ahora, creerse capaz para hacerlo es harina de otro costal, ¿cierto? Sino está hablando exclusivamente de la voluntad que uno pone en servir al Señor. Entonces, en este contexto de haber criticado o ser muy criticados los líderes y se podían desanimar al ocupar cargos de responsabilidad, la palabra del Señor ya dice varias cosas al respecto. Por ejemplo, en Hebreos dice lo siguiente, está hablando a la iglesia, obedezcan a sus dirigentes. La Reina Valera utiliza obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. O sea, también la Biblia llama a la congregación a hacer la tarea fácil a su liderazgo. O sea, no es cosa que uno simplemente se ponga en la vereda de enfrente a criticar a los líderes y a decir habitualmente, bueno, yo lo haría mejor. ¿Sabe qué? Esa persona no lo haría mejor. ¿Le digo por qué? Porque la iglesia no ha reconocido en ella un liderazgo. Entonces no lo haría mejor. Si lo haría mejor, entonces estaría donde esa persona cree que él debería estar. Primero. En segundo lugar, hasta con los gobiernos se nos dice que no debemos solo criticar, sino que habla de que nosotros debemos orar permanentemente por aquellos que están en eminencia o por aquellos que están gobernando. Entonces, cuando la palabra del Señor habla de la relación de líderes y liderados, está hablando de una relación de compasión y misericordia. De hacerlo los presbíteros voluntariamente y no por obligación, y los hermanos también recibir de manera dócil este cuidado que los presbíteros hacen sobre ellos. Aquí está hablando, seguramente surge en su cabeza la pregunta, bueno, ¿y si el presbítero no es tal el cuidado que hace, etcétera, etcétera? Bueno, la palabra del Señor también dice aquí que él está haciendo su labor como quien va a rendir cuentas. Entonces no es cosa de que nosotros hagamos lo que hagamos y la gente tiene que obedecer. No, como dije, la autoridad nunca es absoluta y nunca es propia. Solamente esa es la voluntad de Dios, o la autoridad de Dios, que es absoluta y es propia de Él. La autoridad de toda autoridad humana, presidentes, pastores, presbíteros, alcaldes, padres, siempre es delegada por Dios y relativa porque tiene sus límites en la palabra de Dios. Continuemos. Les dice que debían hacerlo de manera voluntaria
y no por obligación. Y luego sigue diciendo, no por ambición de dinero, sino con afán de servir. Había otro riesgo que estaban enfrentando las personas por ambición de dinero. Este riesgo es siempre muy habitual. ¿Por qué? Porque los ancianos en el Nuevo Testamento estaba normado que recibían honorarios por sus servicios. Incluso dice que el que predicaba era digno de doble honor o de mayor salario. Eso está hablando la Escritura. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, ¿cierto? Tanto en el Evangelio como en las epístolas habla de que el ministro puede recibir salario de la iglesia. Entonces, a ellos se les dice que no debían tener esta ambición de dinero. ¿Por qué razón? Porque también, no como el caso de hoy día, en ese tiempo los ancianos también administraban los dineros de la iglesia. Recuerden que pasaba, por ejemplo, a los apóstoles las ofrendas que daban las personas en la primera iglesia cristiana. También estaban otra cosa que nosotros no podemos descuidar, que son humanos, los ancianos, los presbíteros, ¿cierto? Y todo humano, ante un estímulo económico, debe cuidar su corazón de no reaccionar de manera indebida, ¿o no? Lo que está diciendo es que sí, la iglesia debe pagar a sus ministros, pero no debe ser la motivación del servicio a Dios y del servicio a la iglesia. No era porque los ancianos iban a recibir una recompensa en el futuro, que ya vamos a ver más adelante. Esa es la verdadera recompensa que se debe anhelar. Y no meramente el dinero, que siendo justo, no debía ser la motivación para el trabajo. Este principio es para cualquier profesión. Nadie debe trabajar para ganar dinero. Nadie debe trabajar motivado por lo que va a recibir a fin de mes. Cada creyente lo que debe hacer es trabajar para amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el objetivo de nuestra vocación. En cambio, ¿qué dice? No debíamos hacerlo por ningún fin egoísta, sino con afán de servir. O sea, por lo que debían estar afanosos esos presbíteros de ese momento donde estaban siendo perseguidos. Y cada presbítero en la historia de la iglesia deben estar afanosos o con sincero deseo de servir. Su principal motivación no es otra cosa sino servir. Este término habla de ¿qué? De celo, de energía, de entusiasmo por el trabajo encomendado. Y ese entusiasmo es totalmente contrario al espíritu maquinador o calculador de ver cuánto voy a recibir, porque si predico más, vendrá más gente, aumentarán los ingresos y la repartija será mucho mejor para todos. No. No puede ser esa motivación. ¿Por qué razón? Porque cierra el texto diciendo que deben hacerlo con afán de servir. ¿Y qué dice después de la coma? Al final del versículo 2, como Dios, nadie tiene abierta la Biblia, como Dios quiere. O sea, cuando un anciano de la iglesia, estamos hablando de todos los presbíteros, nosotros hacemos la división entre regentes y docentes, los que gobiernan y los que enseñan, todos ellos, cuando están con un afán sincero de servir y sin ninguna otra motivación en el corazón, están en el centro de la voluntad del Señor. Entonces, nosotros como presbíteros debemos examinar nuestros corazones y evaluarnos
¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué? Porque podría ser por fines egoístas y podría ser no por ambición de dinero, pero este probablemente era el caso de acá. ¿Cuál es el punto? Es que cuando yo hago esto, ejerzo mi labor de presbítero con cualquier otra motivación, sino que no sea por el afán meramente de servir, estoy pecando, ya sea por recibir dinero o por recibir cualquier otra cosa, por recibir aprobación, por recibir reconocimiento, por recibir, miren qué bien lo hace. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo que eso, que no es un bien monetario, me están pagando con decirme lo bien que lo hago. El segundo tipo de cuidado que dice Pedro, que deben cuidar, ya no era con fines egoístas, sino que ahora habla de cuidarlo con los métodos correctos. Voy a hacer el siguiente ejemplo. Hay dos tipos de padres y madres, ¿ya? Aquel está el latero, ¿cierto? El latero. Ese que sienta al niño y lo tortura hablándole 1000 cosas. Y habitualmente 1000 cosas que no practica. ¿Ya? Entonces ese padre está en el lado de la instrucción. Estoy citando Efesios capítulo 6, que debemos enseñar a nuestros hijos según la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Disciplina qué es? ¿No sabe lo que es disciplina? Disciplina en la vara, o sea, un palmazo en el asiento de la sabiduría. Eso es la disciplina, es el toque físico. Eso es. Y la instrucción. Entonces, hay padres que son lateros y que están solamente en el lado de la instrucción. Y están todo el rato hablando, discursiando a los niños. Pero hay un camino más fácil. Eso me demanda caleta de tiempo y es una lata. Hay un camino más fácil, que es el amigo de la chala, ¿cierto? El que de inmediato, la chala más rápida del oeste. El que de inmediato pega una cachetada, un palmazo, un chalazo, un coscorrón, un tirón de oreja, al tiro. Lo primero que hace. ¿Y la Biblia qué dice? Dice que debe ser con disciplina e instrucción. Disciplina, el toque físico, instrucción, poner sentido en la cabeza. Eso significa. Cuando hacemos uno o lo otro, cuando hacemos uno sin hacer lo otro, estamos pecando según el modelo bíblico. O sea, lo primero que debo hacer es instruir. Pasa lo mismo con los pastores. ¿Qué es más fácil? Es más fácil pegar una buena retada autoritariamente sin ser ejemplo. Cuando un presbítero a usted le llama la atención de manera fuerte, es un tirano, ¿saben cuándo? Cuando esa persona no respalda esas palabras con su estilo de vida. ¿Por qué? Porque lo que hace es poner sobre su espalda algo que él no está en lo absoluto dispuesto a llevar. Por eso que Pedro dice lo siguiente: no sean tiranos. O sea, le está diciendo lo siguiente: les dice que no sean ásperos con ellos, sino que sean ejemplo. El Señor ya había mostrado este modelo bíblico cuando allá en Marcos 10 les dice a sus discípulos: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
¿Cristo en ningún momento llamó la atención de manera enérgica? Sí. Recuerden que en algún minuto también utilizó la fuerza física, sacando a todos los que estaban abusando del sistema religioso y sacando a todos esos mercaderes, botando sus puestos de allí. Hasta la gente decía que era uno que hablaba con autoridad. Entonces no es la autoridad aquí el punto. Porque ahora cada uno va a decir, bueno, es que me habló muy duro. No, es que el pastor grita mucho. No está hablando de eso. Está hablando cuando las órdenes son inapropiadas o incluso cuando están o cuando no son respaldadas por el estilo de vida de aquel que las da. Esa persona pierde totalmente la autoridad y se transforma en un tirano. Todos los gobiernos tiránicos ponen sobre sus pueblos ¿qué cosas? Cosas que ellos no están dispuestos a llevar. Y es claramente en todos los gobiernos autoritarios. ¿No es así? Comunistas usando Rolex, gobiernos que aparentaban ser muy probos en lo económico, tenían lingotes de oro y cuentas en el extranjero, ¿o no? Estoy hablando del caso de la dictadura chilena, cuando muchas veces el gran valor que muchos destacaban era que había probidad allí, que nadie se había hecho rico. Sí, se habían hecho ricos. ¿Por qué? Porque el poder corrompe de tal manera que a otro se le pone sobre la espalda aquello que yo no estoy dispuesto a llevar. Y es lo que hacían los fariseos, lo que hacen todos los gobiernos totalitarios del mundo y lo que hacen también muchos gobiernos eclesiásticos, muchos pastores, líderes de la iglesia que abusan de las personas. Entonces, sean ejemplos del rebaño. La autoridad que le entregó Jesús a sus discípulos puede ser respaldada únicamente por la obediencia que esos discípulos tienen a su Señor. Eso es. Entonces, presbíteros, estamos llamados a ser ejemplo de la iglesia en todas las áreas de la vida. ¿Es un desafío? Sí, tremendo. ¿Lo podemos llevar solo? No. Debemos depender de la gracia del Señor para ser ejemplo de nuestros hermanos. Y les dice que recibirán recompensa por el trabajo realizado. No piensen en la plata, en el reconocimiento, en nada. Piensen en cuando aparezca el Pastor Supremo, hablando de la segunda venida, recibirán ustedes la inmarcesible corona de gloria. Cuando el príncipe de los pastores aparezca, pagará a los pastores que han estado haciendo el trabajo que él les encargó. Llega el dueño del rebaño. Aquí hay palabras muy interesantes. Cuando habla de inmarcesible, tiene un origen allí la palabra de la flor del amaranto o la flor amaranta, que es una flor que parece que no muere o su hoja es muy duradera. Está hablando de eso, de esa corona que no va a perecer. ¿En contraste con qué? Con todas las coronas que recibían los vencedores. ¿Por qué hace esta diferencia? Porque la palabra que utiliza allí es estéfanos, de donde vienen las palabras, los nombres Estefanía, Esteban. No está la T. Estefanía, Esteban, viene de allí, de vencedor. Y la otra es diadema. Estoy hablando de palabras que son griegas. Diadema. La diadema era la corona real. Pero la estéfanos era la corona que recibían, ya sea de olivo, de laurel, los que competían en alguna carrera. Y eso los ponía como corona de vencedor. Que es la misma corona que recibe cada creyente en el Apocalipsis. Bueno, ¿qué está diciendo el texto? Que no es una corona de vencedor, pero no es una corona que se seca. No es una corona que se corrompe. Es una corona de una victoria. ¿Por qué? Porque ese premio está basado, es por el trabajo hecho, pero no está basado en el trabajo hecho, sino que está basado en la victoria que Cristo logró. Y por lo tanto, el premio que entrega Cristo, el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, es un premio también como su victoria, o sea, eterna. Entonces, las dificultades que afecten a la iglesia no deben afectar, hermanos, el cuidado
y el servicio del liderazgo de la iglesia. Debemos seguir sirviendo con ahínco a la iglesia de Cristo. En segundo lugar, y la segunda exhortación, le habla a los jóvenes. Y aparecen varias preguntas acá. ¿Por qué? Porque si está hablando de ancianos y luego habla de jóvenes, lo lógico es, entonces la primera palabra de anciano no se refería a los presbíteros, sino que se refería a los más viejos de la iglesia. No, porque el contexto inmediato está hablando de presbíteros, porque le habla a los ancianos juntamente con él, habla de la obligación de cuidar, etc. Habla de una clase de ordenación o de oficio especial dentro de la iglesia, no de personas. Ojo, no dije eso, dije que es una clase de oficio especial, no una clase de personas especiales, ¿ya? Entonces, cuando habla de los más jóvenes, algunos dicen que podían ser los diáconos, pero no tiene ningún respaldo en ninguna parte de que podrían ser los diáconos como un ministerio sometido al presbiterato. También algunos dicen que son el resto de la congregación que no son ancianos. La mayoría de los comentaristas está de acuerdo en que lo mejor podría ser que estos más jóvenes son la gente joven de la iglesia. Entonces aquí va una palabra para los jóvenes. En este contexto sería a los que están por menos de los 30 años. A ver, levanten la mano quien tiene menos de 30 años. No, levanten la mano, estoy haciendo el ejemplo. Ya. La Fernanda la levanta con pudor. Es así. El David levanta las dos. David, ¿cuántos tienes? ¿29? ¿Tienes 30? No, 30. Te voy a sacar de un mito. Y de que tú vas a cambiar folio, es verdad. Pero tú estás viviendo tu año 30. Tú cumples los 30. Así que tenés 30. Baja la mano de ahí. No, si todavía no los cumple. Era verdad lo que decía la abuelita cuando decía cumplió 15 y entró a los 16. Es verdad, pues entró a los 16. Porque uno cuando nace entra al primer año antiguo. Ya. Entonces, ¿quiénes son los jóvenes? Los más jóvenes. La gente más joven de la iglesia. Y esta palabra es para ellos. ¿Por qué razón? Porque es muy probable que estos jóvenes fueran ayudantes del liderazgo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era gente que tenía mucha energía, podía hacer muchas cosas y estaba muy entusiasmada de trabajar. Bueno, estas ganas de trabajar, ponga mucha atención, lo transformaba en otro grupo de riesgo. ¿Por qué razón? Porque al tener tantas ganas de trabajar y de avanzar, hace que sean impacientes con los líderes, que ya sea porque ellos son más conservadores o tienen mayor sabiduría pastoral, que se suele adquirir estas dos cosas con la edad, no están dispuestos a avanzar de manera tan rápida y tan radical como los jóvenes les gustaría. Les voy a contar una historia. Mi suegro, que les pido la oración por él está sufriendo un cáncer. No sabemos si es producto del cáncer lo que le pasó hoy día. Parece como una anemia, está muy complicado. Sí, está en el hospital ahora, y para que oren por él y lo mantengan en su oración. Se llama Víctor Alvarado, él también es pastor evangélico. Bueno, mi suegro cuando él estaba pastoreando la iglesia, era un hombre joven, había todo un movimiento juvenil en la iglesia. Nosotros teníamos 120 jóvenes en la iglesia más o menos, un grupo muy grande. Y vino un falso maestro que los engañó y engañó a muchos jóvenes. Yo no me recuerdo el nombre ya de él. Y nos invitaron a un evento, a un estadio, a un gimnasio, no recuerdo. Y él interpreta el pasaje de Isaías que
le da fuerza al cansado, renueva las fuerzas y no hace volar como águila. Ahí se agarró e hizo una arenga de revolución, de desobediencia y falta de sometimiento a todos los jóvenes hacia todo su liderazgo. Quedamos aproximadamente unos 15 jóvenes ahí, más o menos. Se fueron todos de la iglesia. Tengo información de que muchos de ellos hoy día no están en ninguna iglesia. Jóvenes que creyendo que saben todo, no se someten a aquellos que han sido puestos por autoridad en la iglesia. Entonces, la juventud se podría transformar en una tremenda bendición para la iglesia o en una tremenda maldición. Los jóvenes están ¿para qué? Para poner toda su energía para trabajar por la iglesia, predicar el evangelio, servir al Señor, servir al prójimo, sometidos y respetando a aquellos que son autoridad en la iglesia. Y déjenme decirle que eso no se enseña cuando están jóvenes. El que es irrespetuoso hoy día cuando joven es porque nunca fue enseñado a respetar la autoridad cuando fue niño. Los padres tenemos una responsabilidad de entregar jóvenes respetuosos de la autoridad a la iglesia. Y aquellos que no recibieron esa enseñanza de sus padres, autoedúquense, lean la Escritura y sométanse al Señor, siendo fieles a Dios, obedeciendo a los pastores que tienen por delante. Pero otra cosa, aquí el texto hace un giro inesperado. Cuando dice que se sometan a los más ancianos, esa palabra anciano es presbíteros, pero al hacer contraste con los jóvenes de edad, está ocupándola de modo genérico y no como modo de un oficio especial. ¿Qué está diciendo entonces el texto? Jóvenes no solo deben someterse a sus autoridades, sino que deben estar sujetos también a todo aquel hermano que es mayor que usted. ¡Qué curioso! Eso es lo que enseñaban las abuelitas y las mamás antes. Respete a sus mayores. Eso es un principio bíblico. Respetar a los mayores es un principio bíblico. Honrar a los mayores. Nosotros desechamos a los mayores. Respetar es rendirle honor, tratarlos bien, relacionarse con ellos, como le decía a Timoteo, como a padres. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, que uno más joven le falte el respeto a un hermano mayor en la iglesia, merece la reprensión más dura. Examine su comportamiento con los más viejos. Examínelo. Y volvamos a esas sendas antiguas donde la gente enseñaba, respete a sus mayores. Los más jóvenes debían estar sujetos a ellos. Cuando consideramos esto, es tremendamente decidor para el tiempo de hoy, porque está en desuso respetar a los mayores. ¿Por qué razón? Porque hoy día todos somos iguales. ¿Y en dignidad lo somos? Claro que sí. Desde siempre hemos sido todos iguales en dignidad. Pero en cuanto a quién está sometido a otro, es el menor el que está sometido al mayor. Y si yo soy autoridad y le tengo que llamar la atención a Hernán, a todos que son mayores de mí que yo, debo hacerlo como quien exhorta a quién, a un padre. ¿Se fija que la Biblia es demasiado sabia? Esto es lo que cuida las relaciones internas de la iglesia. Fíjense que aquí le pone responsabilidad a quién, a los ancianos, a los líderes. Pero ahora les pone responsabilidad a los jóvenes respecto a los líderes y respecto a toda persona mayor dentro de la iglesia. Eran grupos de riesgo, por eso que les habló a ellos.
Cuando uno es joven es muy desubicado, es muy torpe. Y lo peor del caso es que no se dan cuenta de que son torpes. Ojalá esto está saliendo. ¿No? ¿Está grabando? Yo me doy cuenta con mis alumnos en el seminario que son jóvenes. Estudian 2 semanas. 2 semanas. Y ya creen que tienen un grado en teología. De verdad, 2 semanas. Y yo, como soy un pastor que está formando pastores, me encargo de ser la mano de Dios que ubica a esas personas. Es que no podéis creerte a las 2 semanas. En la Carlita, no está diagnosticando cosas la Carlita que lleva ¿cuánto? ¿1 mes, 2 meses estudiando medicina? Son como 20 años que estudian los médicos. ¿Se fijan qué ridículo? Lo peor del caso es que todos hemos sido ridículos de esta manera. Como son los jóvenes. Aquí viene la tercera exhortación. Porque podríamos quedarnos en esa reflexión de decir, no, son unos torpes. Sí, es verdad. Mucha torpeza trae la juventud. Pero ¿saben qué? Hay una exhortación que es para todos. Que está también en el versículo 5. Revístanse todos. Ahora mete a todos en un saco. Jóvenes, los que se creen jóvenes, los que no asumen que ya están viejos, la gente adulta, adulta mayor, primera, cuarta. Hay una división impresionante de nuestra para no asumir que somos viejos. Ya, todos ellos, todas las edades, todas las responsabilidades. Dice lo siguiente: revístanse todos de humildad en su trato mutuo. O sea, si un joven es irrespetuoso conmigo, debo ser humilde en la exhortación que le voy a hacer. Si alguien no se somete a mi autoridad, con autoridad, pero con humildad, debo exhortarle. ¿Se fijan? Todos en su trato mutuo. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahí ya nos pone el panorama negro. Porque está diciendo que si yo no soy humilde, Dios se transforma en mi enemigo. Me va a resistir. Me va a tener, como dice, me va a mirar de lejos. Este tercer grupo es toda la iglesia que tiene riesgo ante una persecución, ante una crisis. Presbíteros, jóvenes, hombres mayores, todos, mujeres, todos. Hay una descripción interesante en la palabra cuando dice revístanse, porque significa ponerse una pieza de ropa. Y esa pieza de ropa, habitualmente, habían esclavos que utilizaban un pañuelo aquí en el cinto para distinguirse de los que no eran esclavos en la casa. O sea, hay que andar, me acuerdo de mi mami, de mi abuelita cuando hablo de delantal, porque ella era tan servicial que no se sacaba el delantal, nunca. Hasta los mocos me sonaba yo en ese delantal. Todo, él servía para todo el delantal de mi abuelita. Todos los que tuvimos abuela con delantal, todos no limpiamos los mocos en ese delantal. Entonces, qué asco, ¿cierto? Pero se lavaba. Ya, cuando habla de revestirse de ese delantal o de esa ropa de humildad, es muy parecido al evento cuando todos los discípulos en el aposento alto pasan de largo. ¿Qué había allí? A la entrada había una toalla y agua. Entonces entra Pedro y dice: yo no le lavo las patas a nadie. Y entra Juan, y era más chico, así que a lo mejor no se ve ni cuál. Pasó Tomás y no creyó nada. Dijo: esa agua no es agua, no existe. Pasó Mateo y dijo: esa agua se puede vender. Si alguien me paga, yo la hago. ¿Ya? Entró Simón el Celote y dijo: esa agua es mi enemiga, así que tengo que luchar contra ella, etc. Entonces pasan todos y todos tuvieron una excusa. ¿Por qué yo invento esta cuestión? Porque nadie hizo lo que tenía que hacer. Porque el dueño de casa o el esclavo de la casa, el sirviente de la casa, era que a toda persona que llegaba
le servía un vaso de agua. Ese era el equivalente. O sea, le lavaba los pies porque venían cansados, sucios. Entraba la persona y como un acto de servicio le lavaba los pies. Como no era su casa, no estoy ni ahí, que alguien más me lave las patas. Y Jesús, para enseñar aquello, Él era el Señor de señores, el Rey de los reyes. Tomó eso y dice que se ciñó la toalla, tal como lo haría un esclavo. Y tenía que arrodillarse, bajar para lavar los pies de todos. Y los hizo. Lo hizo así. Y el Señor varias veces dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, lo que le está diciendo es que debemos tener atada esa humildad, como esos esclavos ataban esa toalla a su cinto, permanentemente. O sea, debe permanecer con nosotros todos los días de la vida. ¿Y qué es la humildad? La humildad es la disposición del corazón de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso lo dice el propio Pablo hablando de Cristo. Desde el versículo 3 del capítulo 2, escuchen la lectura en Filipenses. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a otros, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de esclavo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese a Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra del Señor nos está diciendo que la humildad es la característica de Cristo, porque es la característica de Cristo, debe ser la característica de cada cristiano, porque nosotros estamos siendo construidos todos los días por el Espíritu Santo a la imagen de nuestro Señor. Entonces, la base de todo para Pedro, para hablar de esto, es la palabra del Señor, citando Proverbios, y dice, porque Dios, cerrando esta sección, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El creyente debe saber que todo lo que tiene y que todo lo que tiene provisto para él viene solamente de parte de Dios. El creyente nada posee que no haya recibido, nada es a no ser por la gracia de Dios, y aparte de Cristo no puede hacer nada. De atribuirse algo a sí mismo, no solo estaría robando a Dios, sino también se encontraría con Él como su adversario. Por consiguiente, el cristiano vive humildemente con su Dios. Miqueas 6, capítulo 6, versículo 8 dice, el que el Señor le ha mostrado a su pueblo lo que Él pide de ellos, que es hacer justicia, amar misericordia, y la mejor traducción es caminar humildemente con Dios. Estamos llamados por Dios a revestirnos todos los días de humildad. Necesitamos salir con alguna vestimenta, pero sabe que nadie anda pilucho por la vida en esos términos. ¿Saben por qué? Porque si no nos revestimos de humildad, ¿saben lo que va a aparecer? Egoísmo y vanidad, como dice allí Filipenses. Nada hagan por egoísmo o por vanidad, sino con humildad, y ahí sigue la descripción. O sea, los enemigos de la humildad son egoísmo y vanidad. Si no nos revestimos de eso, la ropa que va a quedar puesta va a ser aquellos dos pecados que son origen de muchos pecados más. Algunas aplicaciones. La humildad es una virtud cristiana deseable
pero especialmente útil cuando la iglesia sufre alguna crisis. Porque cuando estamos presionados, sobre todo con crisis internas, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la familia, el antídoto es la humildad. Si actuamos con humildad, los conflictos van a ser mucho menores. Nunca debo sentirme superior en ningún aspecto a los demás. Cristo, siendo superior a nosotros, no consideró esa posición de autoridad, de gloria, como algo preciado, como algo que había que aferrarse así como con garras. Esa es la idea que estábamos leyendo en Filipenses. Abandonó esa gloria ¿para qué? Para humillarse y hacerse uno como nosotros. Por eso, queridos hermanos, ante la crisis y ante cualquier situación, no debemos olvidar los presbíteros, que debemos seguir siempre al cuidado del rebaño, porque es el rebaño del Señor. A los más jóvenes, que deben ser obedientes a la dirección de sus líderes, pero también respetuosos con todo hermano mayor, y que todos debemos vestirnos permanentemente con el delantal de la humildad. Ya no somos libres para el orgullo ni para la vanidad, sino que somos completamente esclavos de la humildad. Siendo esclavos de Cristo, podemos ser esclavos permanentemente de la humildad. Que el Señor, que siendo Dios, vino y murió por nuestros pecados, para liberarnos de ellos y liberarnos de la esclavitud y liberarnos de la condenación, nos auxilie y nos ayude para imitarle en cuanto a la práctica de la humildad, en cuanto a la práctica del respeto y en cuanto a la práctica del cuidado dentro de la comunidad cristiana. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra.